Imagina vivir en un estado de calma inquebrantable, donde nada ni nadie pueda perturbar tu paz. ¿Cuántas veces has perdido el control por algo insignificante? ¿Cuántas discusiones innecesarias han arruinado tu día? La ira, el miedo y la frustración no solo destruyen nuestra tranquilidad, sino que nos convierten en esclavos de nuestras emociones. Pero, ¿y si te dijera que existe un método para liberarte de todo eso? En este video descubrirás 16 poderosas lecciones del estoicismo que te enseñarán cómo mantener la calma y nunca irritarte con nadie, sin importar la situación. Aprenderás a dominar tus emociones, desarrollar una mentalidad inquebrantable y encontrar una paz interior que muy pocos logran alcanzar. No se trata de ignorar la realidad, sino de aprender a responder con sabiduría y serenidad, como lo hacían los grandes filósofos estoicos. Antes de empezar, una cosa importante. Muchas personas ven estos videos, pero no están suscritas al canal. Si valoras este tipo de contenido y quieres seguir aprendiendo sobre estoicismo y desarrollo personal, suscríbete ahora y activa las notificaciones. Así, no te perderás ninguna enseñanza que pueda transformar tu vida. Ahora, prepárate para una de las lecciones más importantes que recibirás. Empezamos con la primera clave, la naturaleza destructiva de la ira y cómo liberarte de ella. La naturaleza destructiva de la ira. La ira es una fuerza devastadora, no solo para quien la experimenta, sino para todos aquellos que lo rodean. Es como un fuego descontrolado que, al ser alimentado, arrasa con todo a su paso. Muchos creen que dejarse llevar por la ira es una muestra de poder, pero en realidad es la manifestación de la falta de control sobre uno mismo. La filosofía estoica nos enseña que el verdadero poder radica en la capacidad de dominar nuestras emociones en lugar de ser dominados por ellas. Aquel que permite que la ira guíe sus actos se convierte en su prisionero, perdiendo claridad mental y sabiduría en sus decisiones. ¿Cuántas veces un arrebato de enojo ha llevado a palabras de las que luego nos arrepentimos? ¿Cuántas relaciones han sido destruidas por un momento de furia que pudo haberse evitado con un instante de reflexión? La autodisciplina es el escudo contra esta fuerza destructiva y la clave para alcanzar un estado de equilibrio emocional. La ira no es más que una reacción a nuestras propias frustraciones y expectativas no cumplidas. Cuando algo no sucede como lo imaginamos, cuando alguien nos trata de una manera que consideramos injusta, nos sentimos heridos y permitimos que la ira tome el control. Pero, si analizamos con objetividad, ¿qué logramos con ello? La realidad no cambia porque nos enfademos. Los estoicos entendían esto a la perfección y, en lugar de luchar contra lo inevitable, aceptaban los hechos con serenidad. Marco Aurelio, uno de los mayores exponentes del estoicismo, escribió en sus Meditaciones que la mejor venganza contra quienes nos hacen daño es no parecernos a ellos. Es decir, la respuesta más sabia no es la agresión, sino la indiferencia y la calma. Quien responde con ira a la injusticia solo agrava su propio sufrimiento, mientras que aquel que mantiene la calma conserva su paz interior y demuestra verdadera fortaleza. La meditación diaria es una herramienta poderosa para combatir la ira. Reflexionar sobre nuestras emociones nos permite anticipar situaciones en las que podríamos perder el control y prepararnos para reaccionar con sabiduría. Un estoico no espera a que la tormenta lo sorprenda. Se entrena cada día para enfrentarla con temple. Cuando sentimos que la ira empieza a surgir, podemos recurrir a una técnica estoica fundamental: la pausa. Antes de responder impulsivamente, respiramos profundamente, contamos hasta 10 y nos preguntamos, ¿vale la pena sacrificar mi paz por esto? En la mayoría de los casos, la respuesta será no. Con el tiempo, esta práctica se convierte en un hábito, y cada vez nos resulta más fácil evitar caer en el ciclo de la ira y la frustración.
La felicidad y la paz mental dependen, en gran parte, de nuestra capacidad para desapegarnos de las reacciones automáticas y elegir conscientemente cómo queremos vivir. Si observamos a las personas más sabias y respetadas, notaremos que rara vez reaccionan con ira. No porque no sientan emociones, sino porque han aprendido a gestionarlas con maestría. Controlar la ira no significa reprimirla, sino entender su naturaleza y decidir conscientemente no alimentarla. Es un acto de autodisciplina que nos lleva a una vida más equilibrada y en armonía con nosotros mismos. Con cada situación desafiante, tenemos la oportunidad de elegir ser esclavos de nuestras emociones o gobernarlas con sabiduría. La ira solo tiene poder sobre aquel que se lo concede. Quien comprende esto, empieza a experimentar una transformación profunda y un nuevo sentido de libertad emocional. El miedo es un producto de la imaginación, no de la realidad. El miedo, esa sombra que nos paraliza, rara vez tiene sus raíces en la realidad. Es un monstruo creado por nuestra propia mente, alimentado por pensamientos catastróficos que casi nunca se materializan. ¿Cuántas veces nos preocupamos por lo que podría pasar, solo para darnos cuenta después de que nuestras peores predicciones nunca se cumplieron? Los estoicos comprendieron que sufrimos más en nuestra imaginación que en el mundo real. Epicteto enseñaba que no son las cosas en sí mismas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellas. Es decir, no es el futuro lo que nos atemoriza, sino los escenarios que construimos en nuestra mente. La clave del equilibrio emocional es aprender a desafiar esos pensamientos irracionales y enfrentar la vida con valentía y perspectiva. Si examinamos nuestra historia personal, encontraremos innumerables momentos en los que el miedo nos impidió actuar. Oportunidades desaprovechadas, decisiones pospuestas, palabras que nunca dijimos por temor a ser juzgados. Pero, ¿qué es lo que realmente temíamos? ¿El evento en sí o la idea que teníamos de él? La diferencia entre una persona que avanza y otra que se estanca no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Un estoico entiende que el miedo es solo un pensamiento pasajero, no una realidad inamovible. Enfrentar nuestros temores con racionalidad nos permite ver que, en la mayoría de los casos, el peor escenario posible no es tan terrible como imaginamos. Y si lo fuera, preocuparnos por adelantado no nos haría más fuertes, solo más ansiosos. La disciplina mental es la respuesta para domesticar el miedo. La meditación estoica nos enseña a visualizar el peor desenlace posible y aceptarlo con serenidad. Esta práctica, conocida como premeditatio malorum, nos prepara para cualquier eventualidad, reduciendo el impacto del miedo en nuestras vidas. Cuando nos acostumbramos a enfrentar mentalmente los desafíos antes de que ocurran, la realidad nos toma menos desprevenidos. En lugar de temer lo desconocido, nos fortalecemos con la certeza de que estamos preparados para cualquier cosa. La felicidad y la paz mental no vienen de evitar el miedo, sino de aprender a caminar con él sin que nos controle. Así como un músculo se fortalece con el ejercicio, la valentía crece con la práctica. Cada vez que enfrentamos un miedo y seguimos adelante a pesar de él, construimos confianza en nuestra capacidad de adaptación. Si evitamos constantemente lo que nos asusta, le damos más poder sobre nosotros. Un estoico sabe que la vida está llena de incertidumbre, pero en lugar de temerla, la acepta como parte del viaje. La pregunta no es si sentiremos miedo, sino cómo elegiremos responder ante él. La libertad emocional llega cuando comprendemos que el miedo solo es real si decidimos creer en él. Todas las emociones negativas surgen de expectativas no cumplidas. Vivimos en una constante batalla entre lo que es y lo que esperábamos que fuera. Nos frustramos cuando las personas no actúan como deseamos, cuando la vida no sigue el guión que imaginamos
o cuando las cosas no suceden en el tiempo que creemos correcto. Pero si lo analizamos bien, el problema no es la realidad, sino nuestras expectativas sobre ella. Los estoicos comprendieron que el sufrimiento proviene, en su mayoría, de esperar algo que nunca nos fue garantizado. Cuando eliminamos la ilusión de que el mundo debe funcionar según nuestros deseos, encontramos la verdadera paz. La clave del equilibrio emocional está en aceptar lo que es, en lugar de aferrarnos a lo que quisiéramos que fuera. Imagina que alguien en quien confías no cumple su palabra. La reacción común sería enojo, decepción o tristeza. Pero, si lo piensas bien, ¿qué es lo que realmente duele? No es la acción en sí, sino la expectativa que teníamos de que esa persona actuara de otra manera. Los estoicos nos enseñan a cambiar nuestra perspectiva. En lugar de preguntarnos, ¿por qué me hizo esto?, podemos preguntarnos, ¿por qué esperaba algo diferente? No podemos controlar las acciones de los demás, pero sí cómo interpretamos sus actos. Liberarnos de la creencia de que las personas deben comportarse de cierta manera para que seamos felices nos da una sensación de poder y autonomía. Esta lección se aplica a todas las áreas de la vida. ¿Cuántas veces hemos sentido ansiedad porque las cosas no ocurren en el tiempo que queremos? Esperamos reconocimiento inmediato, éxito rápido, relaciones perfectas. Pero la vida sigue su propio ritmo, no el nuestro. Cuando entendemos esto, dejamos de sentirnos víctimas de las circunstancias. La felicidad no depende de que todo salga bien, sino de nuestra capacidad de adaptarnos a lo que sucede. Un estoico no lucha contra la corriente, fluye con ella. Practicar la gratitud por lo que es en lugar de lamentarnos por lo que no es, transforma nuestra manera de vivir. Cada día es una oportunidad para entrenarnos en la aceptación. No significa resignarnos ni conformarnos con menos de lo que merecemos, sino aprender a soltar la necesidad de que todo encaje en nuestras expectativas. Aceptar la vida tal como viene nos permite vivir con más serenidad y menos frustración. La autodisciplina mental nos ayuda a recordar que el sufrimiento es opcional y que, al final, lo único que podemos controlar es nuestra percepción de los hechos. La verdadera libertad emocional comienza cuando dejamos de exigirle al mundo que nos haga felices y tomamos la responsabilidad de crear nuestra propia paz. Tu estado emocional refleja tus hábitos diarios. Muchos creen que la felicidad es el resultado de grandes eventos, conseguir un ascenso, encontrar el amor perfecto, viajar por el mundo. Pero los estoicos sabían que la verdadera paz no proviene de momentos extraordinarios, sino de los hábitos que cultivamos día tras día. Lo que hacemos constantemente moldea nuestra mente y define nuestro estado emocional. Si nutrimos nuestra vida con pensamientos negativos, quejas y hábitos destructivos, nuestra mente se llenará de caos. En cambio, si practicamos la disciplina, la gratitud y la serenidad, nuestro mundo interno reflejará equilibrio emocional. No es cuestión de suerte ni de circunstancias externas. Es el fruto de una elección diaria. La mente funciona como un jardín. Si sembramos semillas de preocupación, ansiedad y resentimiento, inevitablemente cosecharemos una vida llena de insatisfacción. Pero si cultivamos pensamientos de aceptación, amor y autodisciplina, nuestra mente se convertirá en un refugio de tranquilidad. ¿Qué estás alimentando hoy? La filosofía estoica nos recuerda que somos el resultado de nuestras prácticas diarias. Si queremos mejorar nuestro estado emocional, debemos empezar por mejorar nuestras acciones y pensamientos cotidianos. La meditación, la reflexión matutina y la práctica del silencio interno son herramientas que fortalecen nuestra mente y nos preparan para enfrentar el día con equilibrio. La autodisciplina juega un papel fundamental en este proceso. No se trata solo de evitar hábitos destructivos, sino de construir una rutina que nos acerque a la vida que deseamos.
Dormir bien, alimentarnos de forma consciente, mover el cuerpo, leer, evitar la sobreestimulación digital. Cada pequeña elección que hacemos tiene un impacto en nuestra estabilidad emocional. Un estoico entiende que no puede controlar todo lo que sucede a su alrededor, pero sí cómo se prepara internamente para enfrentar cualquier situación. La fortaleza mental no aparece de la nada, se construye con cada acto de disciplina que realizamos. Si queremos una mente serena, debemos preguntarnos, ¿qué estoy haciendo cada día para lograrlo? La paz no es un destino, es una práctica constante. No podemos esperar sentirnos bien si pasamos nuestros días rodeados de negatividad, sin cuidar nuestro cuerpo ni nuestra mente. Un estado emocional estable es el reflejo de un estilo de vida equilibrado. La pregunta no es si somos afortunados o desafortunados en la vida, sino si estamos comprometidos con los hábitos que generan felicidad y serenidad. Cada día es una nueva oportunidad para elegir qué tipo de mente estamos construyendo. El perdón nos libera del enojo. Aferrarnos al rencor es como sostener una brasa ardiente con la intención de arrojarla a alguien más. Al final, el único que se quema somos nosotros. Muchas veces creemos que el perdón es un regalo que ofrecemos a los demás, pero en realidad es un acto de liberación personal. La filosofía estoica nos enseña que la ira y el resentimiento no afectan a quienes nos han hecho daño, sino a nosotros mismos. No podemos controlar las acciones de los demás, pero sí podemos decidir si permitimos que sigan teniendo poder sobre nuestra paz mental. Perdonar no significa justificar ni olvidar, sino soltar la carga emocional que nos ata al sufrimiento. Cuando alguien nos hiere, nuestro instinto es reaccionar con enojo y deseos de venganza. Pero, ¿qué ganamos con eso? ¿Acaso el enojo cambia el pasado? ¿Nos devuelve lo que hemos perdido? Los estoicos comprendían que la única respuesta sabia ante la injusticia es la indiferencia emocional. Marco Aurelio decía, la mejor venganza es no ser como ellos. Es decir, la verdadera victoria no está en hacer sufrir a quien nos lastimó, sino en demostrar que su acto no tiene el poder de afectarnos. Al aferrarnos al rencor, nos encadenamos a la persona que nos hizo daño. Al soltarlo, recuperamos nuestra libertad emocional. El perdón es una disciplina que se practica a diario. No es un evento único, sino un ejercicio constante de desapego. Cada vez que recordamos una ofensa y sentimos que la ira nos invade, tenemos la oportunidad de preguntarnos, ¿quiero seguir cargando con esto? Perdonar es elegir nuestra paz por encima de nuestro orgullo. Es entender que la felicidad no puede construirse sobre el resentimiento. La meditación y la reflexión diaria nos ayudan a entrenar la mente para soltar lo que no nos sirve. Cada día que decidimos dejar ir una herida del pasado, nos volvemos un poco más estoicos, un poco más libres. Perdonar no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. No es dejar que otros se aprovechen de nosotros, sino decidir conscientemente qué merece nuestra atención y qué no. Un estoico no desperdicia su energía en batallas inútiles. La vida es demasiado corta para vivir atrapados en el dolor. Quien aprende a perdonar se libera del peso del pasado y abre espacio para la paz interior. La verdadera pregunta no es si alguien merece nuestro perdón, sino si nosotros merecemos vivir en tranquilidad. Y la respuesta, sin duda, es sí. Practica la no reacción. En la vida, no todo merece una respuesta. Muchas veces, el mayor acto de inteligencia y equilibrio emocional es el silencio. Los estoicos comprendían que reaccionar impulsivamente nos hace vulnerables, porque entregamos el control de nuestras emociones a los demás. Si alguien nos provoca y respondemos con ira, nos hemos convertido en su marioneta. Pero si mantenemos la calma, si elegimos conscientemente no reaccionar, demostramos que nuestra paz no está en manos de nadie más.
La autodisciplina es la clave para evitar caer en el juego de quienes buscan desestabilizarnos. La mayoría de los conflictos innecesarios nacen de respuestas impulsivas. Un comentario ofensivo, una mirada de desprecio, una actitud desafiante. Nos sentimos obligados a reaccionar, a defendernos, a demostrar que no nos dejamos pisotear. Pero, ¿realmente es necesario? ¿Acaso una discusión absurda cambiará algo? Un estoico entiende que no puede controlar lo que otros hacen o dicen, pero sí cómo decide responder. Y muchas veces, la mejor respuesta es ninguna. No reaccionar no significa ser débil, sino ser dueño de uno mismo. La práctica de la no reacción es una forma de meditación en acción. Cuando alguien nos desafía, en lugar de responder de inmediato, podemos hacer una pausa, respirar, observar la situación con objetividad y preguntarnos, ¿esta respuesta me acerca a la paz o me aleja de ella? Con el tiempo, esta práctica se vuelve natural y nuestra mente aprende a priorizar el equilibrio sobre el ego. La felicidad no depende de ganar discusiones, sino de evitar las batallas innecesarias. No todo merece nuestra atención. No todo merece nuestra energía. La verdadera fortaleza no está en la agresión, sino en la calma. La próxima vez que sientas la necesidad de reaccionar ante una provocación, intenta algo diferente. Elige el silencio, elige la serenidad, elige no darle poder a los demás sobre tu estado emocional. La paz es una elección, y cada día tenemos innumerables oportunidades para practicarla. Aquel que aprende a no reaccionar se vuelve inmune a las manipulaciones externas y experimenta una sensación de libertad que pocos conocen. La relación entre la baja autoestima y la ira. Muchas veces, la ira no es más que un reflejo de la inseguridad interna. Cuando nos sentimos frágiles, cualquier crítica nos hiere, cualquier desacuerdo nos ofende, cualquier obstáculo nos frustra. La falta de autoestima nos hace reaccionar con agresividad porque percibimos el mundo como una amenaza constante. Pero la verdad es que los ataques externos solo nos afectan si dudamos de nuestro propio valor. Un estoico comprende que la opinión de los demás no define quién es. La verdadera fortaleza viene de adentro, de la certeza de que nada externo puede perturbar nuestra paz si no le damos permiso. Cuando una persona segura de sí misma recibe una crítica, la observa con calma, se pregunta si hay algo de verdad en ella y, si lo hay, lo usa como una oportunidad para crecer. Si no lo hay, simplemente la deja pasar. Pero alguien con baja autoestima la toma como un ataque personal, como una confirmación de sus propios miedos y defectos. Reacciona con enojo porque siente que debe defenderse, porque en el fondo teme que los demás tengan razón. Sin embargo, cuanto más sólida es nuestra autoimagen, menos necesitamos demostrar nada a nadie. La ira desaparece cuando nos damos cuenta de que no hay nada que probar. La disciplina mental es clave para fortalecer nuestra autoestima y con ello reducir la ira. Practicar la autocompasión, evitar la comparación constante y enfocarnos en nuestro propio crecimiento nos ayuda a construir una imagen de nosotros mismos basada en hechos, no en opiniones ajenas. Marco Aurelio decía: tu mente será como la de tus pensamientos habituales, porque el alma se tiñe con el color de sus ideas. Si alimentamos nuestra mente con dudas y negatividad, viviremos en un estado de frustración. Pero si cultivamos pensamientos de autoconfianza y amor propio, encontraremos equilibrio emocional. La paz no viene de cambiar cómo nos ven los demás, sino de cambiar cómo nos vemos a nosotros mismos. Un estoico no busca validación externa, porque sabe que su valor no depende de la aprobación ajena. Cuando entendemos esto, dejamos de reaccionar con ira y aprendemos a responder con serenidad. La seguridad en uno mismo es el escudo más poderoso contra la provocación.
La pregunta no es por qué los demás nos afectan tanto, sino por qué les damos ese poder. Y la respuesta siempre está dentro de nosotros. La comparación es la enemiga de la felicidad. Nada nos roba más la paz que la constante necesidad de compararnos con los demás. Vivimos en una sociedad obsesionada con la competencia, donde el valor de una persona parece depender de cuánto tiene, qué tan exitoso es o cómo se ve. Pero los estoicos entendían que la verdadera satisfacción no proviene de superar a otros, sino de mejorarnos a nosotros mismos. Cuando enfocamos nuestra energía en la comparación, nos convertimos en esclavos de una carrera interminable, siempre buscando más, siempre sintiéndonos insuficientes. La felicidad no se encuentra en ser mejor que alguien más, sino en encontrar propósito y satisfacción en nuestro propio camino. Las redes sociales han amplificado esta trampa. Vemos las vidas perfectas de otros y sin darnos cuenta, empezamos a cuestionar la nuestra. ¿Por qué esa persona tiene más éxito? ¿Por qué yo no tengo lo que ellos tienen? Pero lo que no vemos es la realidad detrás de las apariencias. No sabemos las luchas internas que enfrentan ni los sacrificios que han hecho. Los estoicos nos recuerdan que comparar nuestra vida con la de los demás es una receta segura para la frustración. Marco Aurelio decía, no pierdas el tiempo debatiendo cómo debe ser un buen hombre, sé uno. Es decir, en lugar de mirar hacia afuera, debemos mirar hacia adentro y enfocarnos en nuestro propio crecimiento. Cuando dejamos de medirnos con estándares externos, encontramos verdadera libertad. La felicidad surge cuando aceptamos que nuestro camino es único y que no necesitamos validación para sentirnos completos. La autodisciplina nos ayuda a redirigir nuestra energía hacia lo que realmente importa, nuestro desarrollo personal, nuestra paz mental, nuestro propósito. Un estoico no se deja llevar por la comparación, porque sabe que cada persona sigue su propio ritmo. En lugar de sentir envidia por los logros ajenos, los usa como inspiración, como un recordatorio de lo que es posible cuando se trabaja con constancia y determinación. Si quieres vivir en paz, deja de mirar al lado y empieza a mirar hacia adelante. La pregunta no es si eres mejor que los demás, sino si eres mejor que la persona que fuiste ayer. El verdadero éxito no es superar a alguien más, sino alcanzar tu mejor versión. La comparación solo tiene poder si decides darle importancia. Cuando entiendes esto, el mundo deja de ser una competencia y se convierte en un espacio de aprendizaje y evolución personal. Y en ese momento experimentas una paz que ninguna comparación puede robarte. La simplicidad conduce a la paz interior. Vivimos en un mundo donde la acumulación se ha convertido en la norma. Más dinero, más posesiones, más reconocimiento. Pero, ¿realmente todo esto nos hace más felices? Los estoicos entendieron que la verdadera paz no se encuentra en la cantidad de cosas que poseemos, sino en la capacidad de vivir con lo esencial. Cuanto más nos atamos a deseos excesivos y distracciones innecesarias, más nos alejamos de la tranquilidad. La simplicidad no es renunciar a todo, sino aprender a valorar lo que realmente importa. Cuando reducimos el ruido externo, encontramos claridad interna. La sociedad nos ha enseñado a medir el éxito por la acumulación, pero los grandes filósofos estoicos, como Séneca, advertían sobre los peligros de la abundancia descontrolada. En sus cartas a Lucilio escribió, «No es pobre el que tiene poco, sino el que desea más». Esto significa que la insatisfacción no viene de lo que nos falta, sino de la obsesión por tener más. Un estoico no se deja engañar por la ilusión de que la felicidad está en el próximo logro o en la próxima compra. La felicidad surge cuando aprendemos a estar en paz con lo que ya tenemos.
La autodisciplina nos ayuda a simplificar nuestra vida en todos los sentidos. Menos preocupaciones innecesarias, menos consumo impulsivo, menos apego a opiniones externas. Practicar la gratitud por lo que ya poseemos nos aleja del sufrimiento de la insatisfacción constante. Quien se conforma con poco nunca carece de nada. En cambio, quien siempre desea más, vive en un estado perpetuo de carencia. La verdadera riqueza no está en la cantidad de bienes que poseemos, sino en la tranquilidad de saber que no necesitamos más para ser felices. Si buscas paz, empieza por simplificar. Haz espacio en tu vida para lo que realmente nutre tu espíritu. Relaciones auténticas, momentos de calma, crecimiento personal. Elimina el exceso, reduce el ruido. Deja ir lo que no te sirve. La simplicidad no es privación, es libertad. Es elegir conscientemente una vida en la que el valor de las cosas no se mide por su precio, sino por el impacto que tienen en nuestra paz mental. Cuando entendemos esto, descubrimos que la felicidad siempre estuvo al alcance. Solo necesitábamos soltar lo innecesario para verla con claridad. El amor y la gratitud superan la ira. La ira se alimenta de la negatividad. Cuando centramos nuestra atención en lo que nos falta, en las injusticias que enfrentamos o en las personas que nos han herido, la rabia crece como un fuego incontrolable. Pero hay dos fuerzas capaces de apagar ese incendio: el amor y la gratitud. Los estoicos entendían que la manera más efectiva de debilitar la ira no es luchar contra ella, sino reemplazarla con emociones más poderosas. El amor nos ayuda a ver a los demás con compasión, incluso cuando nos lastiman. La gratitud nos recuerda que, más allá de los problemas, hay razones para estar en paz. Cuando alguien nos hiere, la reacción automática es la hostilidad. Pero si lo miramos desde una perspectiva estoica, ¿qué ganamos con eso? Marco Aurelio decía: comienza cada día diciéndote a ti mismo, hoy me encontraré con la ingratitud, la arrogancia, la deslealtad. Pero ninguna de estas cosas podrá afectarme si no se lo permito. La clave está en entender que las acciones de los demás son un reflejo de su mundo interno, no del nuestro. Si alguien actúa con maldad, es porque sufre. Si responde con agresión, es porque tiene conflictos internos no resueltos. En lugar de reaccionar con ira, podemos elegir responder con comprensión, no por ellos, sino por nuestra propia paz. Practicar la gratitud es otro remedio poderoso contra el enojo. Cuando entrenamos nuestra mente para enfocarse en lo bueno en lugar de lo malo, nuestra percepción del mundo cambia. La ira pierde su fuerza cuando nos damos cuenta de que tenemos mucho más por lo que agradecer que por lo que quejarnos. Un estoico no permite que pequeñas frustraciones nublen su visión de la vida. La meditación diaria sobre las bendiciones que poseemos, nuestra salud, las personas que nos aman, la oportunidad de crecer cada día, nos ayuda a mantenernos en equilibrio sin dejar que la ira nos consuma. El amor y la gratitud son elecciones, no sentimientos pasajeros. Podemos decidir ver el mundo con resentimiento o con aprecio. Podemos responder con furia o con compasión. Y esta elección determinará si vivimos en paz o en conflicto constante. Cuando aprendemos a reemplazar la ira con emociones más elevadas, experimentamos una transformación profunda. No se trata de negar lo que nos molesta, sino de tomar el control sobre cómo lo enfrentamos. La felicidad no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de ver más allá de ellos. Y en esa perspectiva, el amor y la gratitud siempre nos llevarán a la serenidad. Establecer límites saludables. Muchos confunden el estoicismo con la pasividad, con aceptar todo sin reaccionar. Pero los estoicos no eran personas que permitían que los demás los pisotearan.
Al contrario, comprendían que una vida equilibrada requiere establecer límites claros. No se trata de ser agresivos ni de responder con ira, sino de reconocer nuestro propio valor y proteger nuestra paz. Poner límites no es un acto de egoísmo, sino de autorrespeto. Si permitimos que los demás nos traten de manera injusta sin decir nada, estamos cediendo nuestro poder y minando nuestra autoestima. Uno de los errores más comunes es creer que decir no es algo negativo. Nos enseñan que ser amables significa complacer a los demás, pero esto solo nos lleva a la frustración y el agotamiento. Un estoico entiende que no puede controlar las expectativas ajenas, pero sí puede decidir hasta dónde está dispuesto a llegar. Marco Aurelio decía: si te sientes mal porque alguien actuó de cierta manera, recuerda que no es su acción lo que te daña, sino tu interpretación de ella. En otras palabras, no podemos evitar que los demás intenten cruzar nuestros límites, pero sí podemos elegir no permitirlo. Establecer límites no es gritar, no es discutir, no es imponer con agresividad. Es comunicar con firmeza lo que es aceptable y lo que no. La autodisciplina nos ayuda a mantenernos firmes en nuestras decisiones sin caer en la necesidad de justificarnos. Decir no a lo que nos daña es decir sí a nuestra paz. No necesitamos la aprobación de los demás para validar nuestros propios límites. Un estoico se mantiene sereno en sus principios sin sentir culpa por proteger su bienestar. Las personas que más respetamos no son aquellas que se sacrifican hasta el extremo, sino las que saben equilibrar su generosidad con el respeto propio. La clave no es complacer a todo el mundo, sino encontrar el punto en el que podemos dar sin traicionarnos a nosotros mismos. Establecer límites no nos aleja de los demás, nos acerca a relaciones más auténticas. Porque cuando dejamos claro cómo queremos ser tratados, atraemos a quienes realmente nos valoran y alejamos a quienes solo buscan aprovecharse. Y en ese espacio de respeto mutuo florece la verdadera paz. No todo merece tu atención. Vivimos en un mundo donde la sobrecarga de información, las opiniones ajenas y los conflictos insignificantes compiten constantemente por nuestra atención. Pero la realidad es que la mayoría de estas cosas no tienen un impacto real en nuestra vida. Los estoicos comprendieron que nuestra paz depende de nuestra capacidad para ignorar lo irrelevante. No podemos controlar lo que ocurre a nuestro alrededor, pero sí podemos decidir qué merece nuestra energía y qué no. La autodisciplina consiste en elegir conscientemente en qué enfocarnos y en aprender a soltar lo que no aporta valor a nuestra existencia. Cada día nos encontramos con provocaciones, una crítica injusta, un comentario malintencionado, una situación que desafía nuestra paciencia. La reacción instintiva es responder, defendernos, demostrar que tenemos razón. Pero, ¿qué ganamos con ello? Epicteto nos recuerda: si alguien intenta provocarte, recuerda que solo te afecta si tú decides reaccionar. En otras palabras, la ofensa solo tiene poder si nosotros se lo concedemos. Un estoico no se deja arrastrar por cada pequeña perturbación. En cambio, evalúa si vale la pena responder o si es mejor seguir adelante con su tranquilidad intacta. El secreto del equilibrio emocional es aprender a filtrar. Esta situación merece mi atención. Este conflicto es importante a largo plazo. Esta preocupación cambiará algo en mi vida dentro de un mes, un año. La mayoría de las veces, la respuesta será no. La meditación diaria nos ayuda a entrenar la mente para enfocar nuestra energía en lo que realmente importa. La felicidad no es la ausencia de problemas, sino la habilidad de ignorar los que no tienen relevancia. Si queremos vivir con serenidad, debemos ser selectivos con nuestras batallas. No todo lo que pasa a nuestro alrededor merece una respuesta. No todas las opiniones merecen ser consideradas. No todas las distracciones merecen robar nuestro tiempo.
La clave es recordar que nuestra atención es un recurso limitado y valioso. Un estoico no la desperdicia en asuntos triviales. Elige enfocarse en lo que puede controlar, en lo que nutre su espíritu y en lo que realmente contribuye a su desarrollo personal. Y en esa elección encuentra la libertad, la importancia de separar los hechos de las creencias. No sufrimos por lo que ocurre, sino por lo que creemos sobre lo que ocurre. Esta es una de las enseñanzas más profundas del estoicismo y, sin embargo, es una que olvidamos con frecuencia. Vivimos interpretando la realidad a través de nuestras emociones y prejuicios, y esto nos lleva a un sufrimiento innecesario. Los estoicos comprendieron que la clave del equilibrio emocional es aprender a diferenciar entre los hechos objetivos y nuestras interpretaciones subjetivas. No es lo mismo decir «me trataron con desprecio» que decir «esa persona no me saludó». El primer pensamiento es una interpretación que genera enojo. El segundo es solo un hecho. Aprender a separar lo que realmente sucede de lo que pensamos sobre ello nos libera de una gran parte de nuestra angustia. Imagina que envías un mensaje a un amigo y no recibes respuesta. La mente, si no está entrenada, empieza a inventar historias. Está enojado conmigo, me está ignorando, ya no le importo, pero la realidad es que lo único cierto es que no ha respondido. Cualquier otro pensamiento es una suposición. Epicteto decía, no nos perturban los eventos, sino nuestra opinión sobre ellos. En otras palabras, lo que nos hace sufrir no es la situación en sí, sino la historia que construimos en nuestra cabeza. Un estoico se entrena en la autodisciplina mental para observar los hechos con objetividad y evitar reaccionar ante ilusiones creadas por su propia mente. Este principio se aplica a todas las áreas de la vida. Una crítica no es un ataque personal, es solo la opinión de alguien más. Un fracaso no es el fin del mundo, es solo un resultado que nos ofrece una lección. Una pérdida no significa que todo está arruinado, sino que estamos en una transición hacia algo nuevo. La felicidad y la paz dependen de nuestra capacidad para ver las cosas como son, sin añadir dramatismo innecesario. La meditación estoica consiste en entrenar la mente para filtrar la realidad de las distorsiones que le agregamos. Si queremos vivir con más serenidad, debemos preguntarnos constantemente, ¿esto es un hecho o es solo una historia que mi mente está creando? La mayoría de nuestras preocupaciones, miedos y enojos se disolverían si aprendiéramos a ver la realidad sin adornos emocionales. Un estoico no se deja arrastrar por interpretaciones irracionales, observa, analiza y elige responder con sabiduría. Y en esa claridad encuentra una paz inquebrantable. Desarrollando una autoimagen saludable. Si nuestra autoestima depende de la opinión de los demás, seremos prisioneros de la inestabilidad emocional. Un elogio nos elevará, pero una crítica nos destruirá. Los estoicos comprendieron que la única manera de vivir en equilibrio es construir una autoimagen basada en nuestro propio criterio, no en la validación externa. No se trata de ignorar por completo lo que piensan los demás, sino de no permitir que sus juicios dicten nuestro valor. La autodisciplina mental consiste en reforzar la confianza en uno mismo hasta el punto en que ni la alabanza ni la desaprobación nos desvíen de nuestro camino. El error más común es creer que nuestra valía se mide en función de logros externos. El dinero que tenemos, nuestra apariencia, nuestro estatus social. Pero todas estas cosas pueden cambiar de un momento a otro. Marco Aurelio nos recordaba que la vida es efímera y que todo lo material es temporal. Si basamos nuestra autoestima en lo externo, nos volvemos vulnerables a la incertidumbre. En cambio, si la construimos sobre la virtud, la autodisciplina y el carácter, nadie podrá arrebatárnosla. Un estoico se mide a sí mismo por sus principios, no por la aprobación ajena.
La comparación constante con los demás es otra trampa que debilita la autoestima. Cuando nos obsesionamos con la idea de encajar o de ser mejores que otros, nos alejamos de nuestro verdadero propósito. La única competencia que realmente importa es con nosotros mismos. Soy más sabio que ayer. He mejorado mi carácter. Estoy viviendo de acuerdo con mis valores. Estas son las preguntas que un estoico se hace, en lugar de desperdiciar su energía en comparaciones sin sentido. La felicidad no se encuentra en ser superior a otros, sino en alcanzar nuestra mejor versión. Cultivar una autoimagen saludable es un proceso de entrenamiento mental. Cada día debemos recordar que nuestro valor no se reduce a nuestras circunstancias externas. La meditación, la reflexión y la autodisciplina nos ayudan a reforzar esta idea hasta que se convierte en una verdad inquebrantable. Un estoico camina con seguridad, no porque el mundo lo admire, sino porque ha aprendido a admirarse a sí mismo de una manera honesta y equilibrada. Cuando nos liberamos de la necesidad de aprobación externa, encontramos una paz interior que nada ni nadie puede alterar. Las palabras tienen poder. Elige bien lo que dices. Las palabras no son solo sonidos o letras escritas. Son herramientas capaces de construir o destruir, de sanar o de herir. Los estoicos entendían que el lenguaje tiene un impacto profundo en nuestra vida y en la de los demás. Lo que decimos no solo refleja nuestro estado mental, sino que también moldea nuestra realidad. Cada vez que hablamos sin pensar, nos arriesgamos a generar conflictos innecesarios. Pero cuando aprendemos a elegir nuestras palabras con sabiduría, cultivamos paz, respeto y equilibrio emocional. La autodisciplina no solo se aplica a nuestras acciones, sino también a nuestro discurso. Muchas veces hablamos impulsivamente, sin medir las consecuencias. Un comentario sarcástico, una crítica innecesaria, una palabra dicha con enojo pueden dejar cicatrices que no desaparecen fácilmente. Epicteto enseñaba que antes de hablar debemos preguntarnos, ¿esto es necesario? ¿Y esto traerá algún beneficio? Si la respuesta es no, lo más sabio es el silencio. La meditación sobre nuestras palabras nos ayuda a evitar el arrepentimiento posterior. Un estoico comprende que cada frase es una oportunidad para mejorar o empeorar una situación, para fortalecer relaciones o debilitarlas. El poder del lenguaje también se refleja en cómo nos hablamos a nosotros mismos. Si repetimos constantemente pensamientos negativos, si nos criticamos de manera destructiva, estamos programando nuestra mente para el sufrimiento. La felicidad y la paz comienzan con la manera en que nos tratamos internamente. Un estoico elige palabras de fortaleza, determinación y serenidad. En lugar de decirse, no puedo con esto, se dice, puedo aprender de esto. En lugar de pensar, soy un fracaso, se recuerda, cada error es una lección. La disciplina mental empieza por cuidar el diálogo interno. Las palabras no pueden retirarse una vez pronunciadas. Son flechas que impactan y dejan huella. Por eso, debemos usarlas con precisión y conciencia. La próxima vez que sientas la necesidad de responder con enojo, de criticar sin propósito o de hablar solo por llenar el silencio, recuerda, el verdadero poder está en saber cuándo hablar y cuándo callar. Elegir bien lo que decimos es un signo de inteligencia emocional y sabiduría. Y en esa elección encontramos la clave para una vida más armoniosa y en paz con los demás y con nosotros mismos. Ahora que has aprendido estas 16 lecciones estoicas para mantener la calma y nunca irritarte con nadie, dime, ¿cuál de ellas te resonó más? ¿Hay alguna que ya aplicas en tu vida o alguna que te gustaría empezar a practicar desde hoy? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque quiero saber cómo estas enseñanzas impactan tu camino de desarrollo personal. Si este contenido te ha sido útil, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos videos con más sabiduría estoica. Además,
Comparte este video con alguien que creas que necesita aprender a controlar sus emociones y vivir con más equilibrio y serenidad. Y si quieres seguir profundizando en el estoicismo, te recomiendo ver el próximo video que aparecerá en la pantalla, donde descubrirás otra clave fundamental para fortalecer tu mente y transformar tu vida. Nos vemos en el próximo contenido. Soy Canal Despertar Estoico y te deseo una vida llena de paz y sabiduría. Hasta pronto.